Bueno, hoy nos toca lluvia. Anoche tocó sufrir para aparcar en el último minuto casi, pero hoy nos levantamos con agüita. Todo el día vamos a tener lluvia. Casi creo que me gusta más porque la semana pasada volví también de Brescia a Barcelona todo el día con el sol enorme de frente, justo delante. Todo el día enterito con el sol delante, y por la tarde cuando llegaba a ser el descanso casi hasta me dolía la cabeza. Así que hoy creo que me va a dar un respiro. Anoche costó un poco rifársela hasta la última oportunidad para poder aparcar. Creo que llegué, bueno, lamentablemente tuve que aparcar encima de una hermosa señal de parada de autobús y una señal de minusválidos, pero es que si no aparco yo aparca otro, o sea, lo mismo da. El aparcamiento ese estaba lleno, no era demasiado grande, luego lo vi con el dron, no era demasiado grande, pero no cabía ya nadie más. De hecho, estuve un buen rato viendo camioneros cómo entraban y se volvían a ir. Me pude dar una ducha, eso sí, bien helada. No me hubiera importado pagar por tener agua normal, pero bueno, después de hacer después de dar unos cuantos saltos dentro de la ducha, al final la piel se acostumbra y bueno, te bañas con agua, no con agua fría, normal, sino con agua como de montaña, de deshielo. Ay. Hoy le vamos a dar un buen tirón, a ver si nos acercamos lo máximo posible a la Junquera. No tanto, mejor dicho, exagerado un poco. Luego en la parada de los 45 minutos ya voy a estudiar bien el recorrido para la tarde, porque sí, habría que dormir de Marsella en adelante, lógicamente, porque hay que asegurar mañana que se llega a la base. Cuando se sale de la base se puede conducir hasta el área de la Santa Victoria, que está Marsella, Toulon y por ahí aproximadamente, si no me falla la memoria, a una media hora de Marsella, en este sentido, hacia arriba. Así que bueno, de ahí para abajo, donde encuentre hueco, se puede dormir. Hoy espero que no me va a estar todo el día dando el sol, así que bueno, si esta noche no consigo ducha, podré vivir con ello, no hay problema. No pasa nada. He conseguido ducharme esta noche pasada y hoy voy a tener el día tranquilo. De hecho, he puesto el climatizador del camión en 23 grados por el momento. Estamos bien. Bueno, el caso es ese, que estoy salido hace un rato, pues a la altura de Treviso. Entre Treviso, Brescia, Brescia no, todavía no. Treviso. Hay que pasar Marsella para ir a lo seguro, para llegar mañana bien a la base. Esta noche hay que parar a la altura de Marsella en adelante. Lo que pasa es que un día como hoy, mal tiempo, lluvia, probablemente viento, también sería lo normal más tarde. Un día como hoy hay que pasar en la zona de Ventimiglia, que ahí hay una hora perdida. Para mí, por lo menos en mi caso. Yo en esa parte, pues bueno, no puedo correr como corren otros. No me gusta ir adelantando, ni mucho menos tirarme a adelantar dentro de los túneles. Así que yo, en condiciones normales, con una conducción de un tacógrafo, tienes que hacer 370 aproximadamente, poco más, poco menos. Yo cuando paso por Ventimiglia, pues 320, 330. Ahí tengo prácticamente una hora perdida. Por eso el objetivo de llegar a Marsella por la tarde, pues no hay que perderlo de vista. Es zona de 50. Levanto el parasol para que se vea bien el cartel. Toda esta parte es zona de 50. 50. Estos dos hermanos que acaban de pasar fácilmente a 90. Y alguno que otro también que ha pasado antes. Pero yo lo siento, pero yo bajo a 50.
No tardará en pasar algún otro. Qué altura que hay aquí, ¿eh? Allá viene otro, el Scania. Hasta luego, Lucas. Polaco. Yo es que el tema de las multas lo llevo muy mal. Si alguno se fastidia y no quiere ir a 50, pues lo siento mucho, pero es que yo voy a bajar a 50. Y se viene el radar, además, porque lo está marcando. Hombre, traemos atrás dos rojos, un man, creo, un man y un Scania, que vienen a 50, de esto también respetan. Vale, a partir de aquí a 70. Radar, y a partir de aquí a 70. Así que acelerador, y ahora sí, patita. Ahí, como corresponde, respetando los límites. Esa foto no habrá sido para mí, ¿verdad, desgraciado? Creo que le hizo la foto a la furgoneta. A mí imposible, yo vengo a 50. ¡50! Bueno, creo que ahora ya podemos empezar a adecuar un poco. ¡Ay, qué gusto! Se acabó Ventimiglia. Este poste me la tiene jurada. Menos mal que con este camión el aletín del retrovisor va bien alto, pero con el camión anterior, que era retrovisor de espejo, ¡pam! Un golpe. Más de una vez tuve que parar ahí a sacar el espejo otra vez para afuera. Por fin, ya a partir de aquí sí, todo ya no. Ya está. Se acabaron los malditos túneles. Bueno, creo que toda la zona de Ventimiglia ya la hemos grabado tantas veces, no hace falta más, ¿no? En el vídeo del viaje de Roma a Barcelona creo que están todos los túneles, me parece, o más. ¿Qué le ha pasado a este hermano? Rueda reventada. Qué putada.
Nos está ocurriendo una cosa un poco peliaguda aquí. Esta es el área de Cambarete, en Francia. Y ocurre que tengo un compañero aparcado ahí al lado. Ese no me quita el sueño. Pero este señor de aquí, esta cisterna de Pañalón, está bastante hacia adelante, que no pasa nada, o sea, está bien aparcado dentro de sus líneas, pero por mucho que he medido todos los pasos posibles por ahí afuera, me da que o pasa muy justo o directamente no pasa. Yo no sé si voy a poder salir, pero el caso es que me tengo que poner en marcha ya. Así que hay que intentarlo. Voy a mirar. Bueno, el compañero de la derecha no tiene peligro. Ese ya hemos librado el retrovisor, pero este de aquí, el Pañalón, no lo veo tan claro. Bueno, ha pasado más limpio de lo que yo esperaba, pero la contrapartida es que si no me equivoco, creo que he llegado apenas a rozar o a tocar un pelín el bordillo, que era precisamente lo que quería evitar. Pero bueno, lo importante es que ya estamos afuera, que no lo veía tan claro yo de que iba a salir tan limpio. Ya está. Hoy hay que tirar todo el día, pero con ganas, porque si no no llegamos a la base. Creo que estamos a 700 largos. Ahora lo voy a mirar otra vez, pero es que yo no tengo conducción de 10 horas, o sea, solo 9. Y claro, quiero llegar básicamente porque quiero irme a casa. A ver, ¿la estamos liando? ¿Nos deja pasar? Tenemos suerte, nos deja pasar, pasamos los dos, sí. ¿A dónde, papá? Aquí. Gracias. Ya está. No la estamos liando. Me tapó el Pañalón, me tapó el camión de frente y me lo encontré cuando ya venía a mitad de camino. Claro, no pasábamos los dos. Y desde lejos no podía ver si podía pasar yo detrás de la cisterna o tenía que volver un poco para atrás para que entre el otro camión. Bueno, ya estamos. Ayer por la tarde cuando vine, claro, aquí no había nadie, estábamos 4 contados y ahora esto está, lógicamente, está lleno. Prosiga más de 70 kilómetros.
Bueno, en buena probabilidad es bastante probable o altamente probable de que este sea mi último día en esta empresa. Es altamente probable y bueno, lo que es seguro es que si no es el último, pues ya será uno de los últimos. Pero me he tomado una semana de vacaciones la semana que viene. Ahora llegaré el día de hoy a la base a hacer 66 horas, engancho con las vacaciones y nada, el lunes me voy a dar una vuelta por la empresa a hablar con la chica con la que tengo más trato para hacer el recuento final de días, los días que tengo que dar de preaviso y demás, y a ver si ya lo puedo cuadrar con lo que me queda de vacaciones. Y hoy directamente dejo el camión recogido, lo entrego y ya no vuelvo. Si por una de esas no me cuadran los números, bueno, a lo mejor tengo que volver otra vez 3 o 4 días, pero espero que no. Porque la verdad es que ya me tienen bastante harto. Cuando intentas hablar con alguien, nunca hay nadie. Ya puedes llamar 600 veces, nadie te contesta el teléfono, nadie te contesta un mensaje. Es como, venga, arrea, esa es tu mierda. Bueno. En esta empresa he hecho relevos con compañeros que no saben decir buenos días. Esa gente, ¿cómo se ha sacado un cap? Pues bueno, la verdad es que ni lo sé ni me importa, pero a partir de ahora que se sigan entendiendo con ellos. Aquí el trabajo está bien, yo no estoy a disgusto, estoy bien, estoy cómodo, me gusta lo que hago, me gustan los sitios por donde voy y además lo que ya no me gusta es que me estén toreando tanto, ya me casé. Cuando la empresa quieren hablar conmigo, no te preocupes que el teléfono no va a parar de sonar hasta que lo contestes. Si no te contestas el teléfono de la empresa, me van a llamar a mi móvil personal continuamente, 10 veces si hace falta, hasta que conteste. Ahora, cuando soy yo el que tengo que preguntar algo, que es que si estoy llamando es porque es algo importante. Eso como, venga, arréglatelas, apáñatelas. En consecuencia, pues yo entiendo que si no tengo respuesta significa que puedo hacer lo que me dé la gana, ¿no? Y bueno, pues así es que le han mandado a tomar por culo alguno que otro, pero no es plan. Así. Luego, aparte de eso, pues comparando un poco las condiciones que tenemos aquí con lo que me he enterado de que hay por ahí, pues bueno, la conclusión es que cualquier empresa, cualquiera, va a mejorar a esta. Así que hay que ir a probar, Ahora de momento, hoy estamos a, no sé si principios de mes, no sé si 7, 8, 9. De momento me voy a tomar todo el mes de junio para estar con mi hija. Y después, pues bueno, pues ya se verá. Aquí pues he tenido la oportunidad de aprender, me han dado la oportunidad de empezar, yo agradecido, contento, lógicamente no ha sido una obra de caridad, ha salido de mi pellejo, ha salido de mi sudor. He tenido la oportunidad de empezar. Me he dejado negrear un poco, todos hemos sacado algo y todos contentos, pero ya se acabó. Ahora vamos a tirar, que hay mucho día por delante. Son las 7 menos 10 de la mañana. Quería haber salido a la 1, 2 de la noche, pero terminé de cenar, me acosté pues a echar la siestita antes de arrancar. Y dije, bueno, no me voy a poner el despertador porque había dormido por la tarde. Y digo, no me voy a poner el despertador porque, bueno, si duermo 1 hora, bien, y si duermo 2 o 3, pues será porque el cuerpo lo pide. El caso es que en lugar de despertarme a la 1, 2 de la noche, pues me he despertado a las 6 de la mañana. Y bueno, pues precisamente será que el cuerpo lo pide. Así que ahora estoy perfectamente descansado. Ya no hace falta ir aguantando la cabeza, aguantando el volante y que se te vaya
que se te vaya un poco la pinza. Hoy hay que conducir todo el día fresco como una lechuga. Al compañero de adelante, por caprisas, le acaban de echar la foto. Ya se echó el día, amigo. O un hermano que acaba de reventar un neumático. Delante mía. Párate, hermano, párate ahí quieto. Párate ahí quieto. Área de Ambrusum. Nos vamos a tomar una pequeña licencia de 15 minutitos para tomar un cafecito aquí. No tanto por el hecho de que hiciera falta en sí el café, sino porque previsiblemente es la última vez que pare en este lugar en una buena temporada. Es mi área favorita aquí de esta zona entre Nimes y Montpellier. Siempre que vengo por estos lados, siempre me organizo para parar a dormir aquí. Y bueno, es como para despedirme por un tiempo. Un cafecito y seguimos para la Junquera. Nadie por ahí. Este es el lugar donde me gusta parar a mí. Esta calle. Está tranquilo. Siempre hay sitio. A 450 metros entre la rotonda y tome la segunda salida. Nuprifrío. Venga, aquí me voy a parar un ratito. Muy bien. A ver cuántos minutos tenemos. 14 minutitos. Vamos a esperar a que nos marque el 16 y arrancamos. 16 o 17, para ir más a lo seguro. Ya hemos hecho un pipí stop, un café stop, un pequeño paseíto y una despedida de esta área hasta dentro de, bueno, no sé, sí, igual dentro de 2 semanas, si todavía tengo que hacer el último viaje para cuadrar los 15 días de preaviso, pero no creo. Así que le vamos a dar 2 minutitos más y a seguir para adelante. Por cierto, una pregunta, ¿alguien ha tenido algún exceso de conducción en las bisemanales últimamente? Que no es por nada, solo es por información. Solo es por no quedarme con la duda. He estado preguntando a mi amigo ChatGPT. No me he puesto a buscar información en profundidad exactamente sobre los tramos en los que te pueden caer las diferentes sanciones, ¿vale? ChatGPT me ha dicho que hasta el 10% de exceso de conducción en bisemanales, es decir, hasta 99 horas, es el primer tramo de una sanción leve, entre 100 y 200 euros. Luego del 10 al 20% se entiende que es entre 99 y 108 horas, ya es una sanción grave que puede ir de 500 a 600 euros. Y a partir del 20%, ya es una sanción muy grave que, sinceramente, pues es que ni me interesa saberlo porque espero nunca tener que llegar hasta ese punto. De hecho, con perdón de que a quien le haya podido pasar, ¿vale? Pero creo que hay que ser un poco burro ya para pasarse más del 20%, ¿no? Más de 108 horas. No es algo que te pase por accidente o porque se te haya pasado algún pequeño detalle. Para pasar más de 108 horas
que ser un poco animal, pero a lo mejor es un comentario que no corresponde. Si no me ha pasado todavía, espero que no me pase nunca. Pero si alguno ha tenido una experiencia últimamente y la quiere compartir, pues así nos informamos un poco todos. A mí, hace 2 semanas, bueno, está en el vídeo del viaje de Praga a Lisboa, me paró la gendarmería en Francia y me sacudieron 135 euros por conducir 4 horas y 43 minutos, ¿vale? Por un día no pude encontrar aparcamiento, no pude imprimir en ese momento un ticket para poder justificarlo, dónde había sido, el motivo, etcétera, etcétera. Bueno, me callé en ese momento, me pusieron 135 y ya está. Pero tengo esa pequeña duda con el tema de las bisemanales, a ver si alguien sabe y lo comenta, pues así nos informamos todos. Creo que ya le podemos dar. Entre en la rotonda y tome la segunda salida. Tome la segunda salida. Bueno, pues mi querida área de descanso será hasta otra ocasión, más adelante. 9 kilómetros. A ver, ¿podemos salir? Sí. Vía libre. Jursig, Transport, Kranj, Eslovenia. De ahí venimos. Por ahí hemos estado estos días, en Eslovenia. ¿Cómo me porculizan esos compañeros que apenas ven? Como el caso de este de aquí adelante, que ahora ya se ha alejado un poco, pero porque he frenado yo. Apenas ven en el retrovisor que la sombra ya te rebasa 1 metro y ya se te ponen delante y te quedas ahí sin ver nada. Yo es que cuando me están terminando de rebasar siempre suelo tocar el freno para dejar un poco de distancia, que se vayan, porque es que si no, no veo la carretera. Y si por cualquier motivo pasa algo imprevisto, X, lo que sea, es que yo me entero cuando ya le estoy empezando a olfatear el trasero. Muy bien, listo para seguir hasta la Junquera, 60 kilómetros más y se acabó. Bueno, se acabó, 60 kilómetros más, mal dicho. 60 kilómetros a repostar y a la base.
y entonces sí, teóricamente se acabó. Bueno, esta es potencialmente la última o una de las últimas, eso seguro, una de las últimas pausas ya esta tarde. No más allá de las 18, ya espero estar llegando a la base, descargar todo el camión, entregar las llaves y el lunes venir a hablar con la chica para arreglar los tantos. A ver si conseguimos alinear todos los astros y ya pues no tengo que volver otra vez. Que no sé seguro 100% si lo voy a poder conseguir, pero yo creo que sí, sería muy raro que no nos podamos poner de acuerdo en 4 días contados que nos quedan por delante. A partir del martes, hoy es sábado, a partir del martes empieza a contarme una semana de vacaciones, que ya la tengo pedida desde hace mucho tiempo, que todos los años voy con los amigos a acampar a la Fórmula 1. Hoy es sábado, esta tarde comienzo a las 66 horas, a 45 más la recuperación del descanso reducido, ya lo empalmo con el martes, ahí tiro una semana más y luego pues vamos, que ya 99% seguro que no debería volver al acabar la semana siguiente, pero bueno, aún no lo hemos hablado. Bueno, vamos a grabar aunque sea 2 minutitos, lo que probablemente pueda ser la última salida de la Junquera con esta empresa. Me acabo de comprar una pizca y ahora mismo voy a aparcar aquí en esta calle de arriba y me la voy a comer antes de continuar. Madre mía, cómo está esta calle. ¿Cómo está esta calle? ¿Cuántas veces lo habremos dicho? No sé qué ha podido pasar aquí, pero la fiesta ha tenido que ser buena. No sé qué parece eso. ¿Graba? Sí. A ver, lo que tiene este camión. Sea lo que sea, ha perdido la carga. Pues sí. Yo digo grava, no me viene ahora el... ¿Cómo es ¿Cómo se llama esto? Lo que se usa para hacer las carreteras. Grava, ¿no? Bueno, no sé, alquitrán. Se llame como se llame, el caso es que se le ha caído. Putada. Me llega el turno al... ¿Se le puede tener cariño a un montón de hierro? Bueno, no, ¿verdad? Eso suena estúpido. Lo que pasa es que, bueno, que sí que hay un montón de recuerdos en este vehículo. Al final de cuentas ha sido mi casa durante un tiempo. Muchos recuerdos, unos mejores, unos más felices, otros menos. Pero
Eso sí que se va a echar en falta. No es tanto que se le tenga cariño a un montón de hierro, pero sí que ha sido un gran compañero de viaje. Le he dado más problemas yo a él que él a mí, eso está claro. Hoy toca separar caminos. Una etapa se cierra y otra se abre. Y este viaje ya está llegando al final. Fin del recorrido. ¿Qué será que va a ser este hermano? Cargado. Está cargado. Hay un hueco aquí en el medio, ya lo verás. Vale. Entre medio hay un hueco, mételo ahí. Eso está a tope. A ver. Esto está pero a tope, tope. Eso es todo, pequeño. Gracias por todo y perdón por mis errores. Se acabó.